Ahora lo que vamos a ver es una temática que está muy unida al tema que vimos recién, por eso siempre estos temas los dejé juntos, que es el corazón pulmonar. Cuando ustedes escuchen este término corazón pulmonar, eh, básicamente es la insuficiencia cardíaca derecha secundaria a una patología pulmonar, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que un paciente que va a tener hipertrofia, dilatación del ventrículo derecho, y es porque hay una enfermedad en el pulmón que le produce pulmonar, hipertensión pulmonar, ¿sí? Entonces, va a tener insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Se acuerdan los signos de insuficiencia cardíaca derecha que estuvimos charlando ya antes para el primer parcial, que vamos a tener que repasarlo ahora para este cuarto parcial? Un paciente que va a tener edema de miembros, va a tener ingurgitación yugular, hepatomegalia y obviamente un latido paraestrenal de un poquito desplazado. Entonces, como habíamos dicho, se produce en secundaria una patología del pulmón y en este caso no va a incluir, ¿sí?, las situaciones en las cuales se produce un aumento de tamaño del ventrículo derecho que se produce secundariamente a la falla cardíaca izquierda, ¿sí? O también entrarían en este grupo las cardiopatías congénitas, como ser la comunicación interventricular, tema que lo vamos a ver para el cuarto parcial, y las valvulopatías adquiridas, que sería, por ejemplo, que me puede llegar a dar una sobrecarga del corazón derecho, hablando de valvulopatías, que tenga una estenosis de la arteria pulmonar. Una estenosis de la arteria pulmonar va a ser una válvula muy dura, entonces el corazón va a tener que tratar de vencer esa resistencia en cada sístole del ventrículo derecho y se va a hipertrofiar. Entonces, pequeño dato, para que ustedes se acuerden y no se vayan a confundir. Cuando uno habla de corazón pulmonar es la sobrecarga del corazón derecho o la insuficiencia cardíaca derecha secundaria a una patología pulmonar que cursa con hipertensión pulmonar. ¿Y por qué la diferencia de esto? Porque estas son otras circunstancias que frecuentemente pueden dar insuficiencia cardíaca derecha. Si a usted le llegan a preguntar cuál es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca derecha, es la insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Por qué? Muchos pacientes, los hipertensos, diabéticos, hacen arteriopatías periféricas o hacen aterosclerosis, etc. Esos pacientes suelen cursar con sobrecarga de volumen o sobrecarga ventricular izquierda. Y la sobrecarga ventricular izquierda a la larga produce falla del corazón derecho. Acá también ponen ejemplos de cardiopatías congénitas. Por ejemplo, las comunicaciones interventriculares van a ser una sobrecarga de volumen, es decir, la sangre va a pasar del sector de mayor presión, es decir, el ventrículo izquierdo, a través de una comunicación anormal al ventrículo derecho, una CIV sería comunicación interventricular, y eso va a producir que la sangre pase del corazón izquierdo al corazón derecho, y a la larga va a ser una sobrecarga de volumen, y ese corazón derecho va a ir creciendo, va a ir aumentando de tamaño. Vean que son otras circunstancias por las cuales el corazón derecho también puede llegar a crecer. Entonces, son circunstancias que están ajenas a lo que nosotros vamos a ver ahora, pero queríamos explicarlas para que ustedes tengan, digamos, la noción de la diferencia entre una y otra. Puede ser crónica, pero también puede ser aguda, y ya vamos a ver recién, enseguida, que se relaciona mucho con el tema que vimos recién. Bueno, las enfermedades que causan este tipo de situación, ¿sí?, que producen hipertensión pulmonar, es por diferentes mecanismos, ¿sí? ¿Por qué se da? En los EPOC. ¿Qué sucede en los EPOC? En el EPOC, que acuérdense por definición, ¿sí?, que viene a ser la dilatación de los espacios alveolares distales a los bronquiolos terminales, con ruptura septum, y eso pierde también, hay pérdida de los lechos capilares. Entonces, es un paciente que obviamente puede llegar a cursar con hipertensión pulmonar. Los EPOC generalmente siempre cursan con hipertensión pulmonar. O hay veces que también las trombosis, como estuvimos charlando en la clase de recién, también puede ya producir aumento de presión en el árbol vascular arterial pulmonar. Hay vasoconstricción. Esto ya lo habíamos charlado cuando dimos la clase de EPOC. Los pacientes con EPOC suelen cursar también con hipoxemia crónica, ¿sí? Algunos de ellos, los más obstruidos sobre todo, cursan con hipercapnia, ¿sí?, por la hipoventilación. Y obviamente la hipoxemia crónica puede llegar a producir una vasoconstricción
localizada de ese sector pulmonar. Puede haber aumento de la presión alveolar, por ejemplo, en el EPOC también, durante la asistencia respiratoria mecánica, por ese ejemplo. Hipertrofia de la media de las arteriolas, con frecuencia de respuesta a hipertensión pulmonar provocada por otros mecanismos. Bueno, y vean cómo este temita se relaciona mucho con lo que estuvimos hablando recién, lo que era el TEPA, porque dentro de las causas agudas, la embolia pulmonar está descrita que puede producir una falla cardíaca derecha. Bien, acuérdense, es el trombo, se desprendió, forma un émbolo que va viajando por la circulación, pasa de largo, vena cava, etcétera, corazón derecho, impacta en la arteria pulmonar y sus ramas, y obviamente eso le va a generar sobrecarga de trabajo. Acuérdense, como que yo estoy pisando la manguera. Allí, obviamente, si el agua la está sacando una bomba, supongamos que estoy sacando un agua de un estanque a través de una manguera con una bomba, si yo piso la manguera, esa bomba se me va a fundir. Lo mismo pasa con el corazón, ¿sí? Entonces, si yo tengo una obstrucción en el árbol de la arteria pulmonar, va a generar ese mecanismo de hipertensión a la larga y obviamente sobrecarga aguda del corazón derecho. Lesiones inducidas por asistencia respiratoria mecánica en contexto de distrés respiratorio, ¿sí? Esto es lo que charlamos la vez pasada, cuando le meten mucha PIP a un paciente, ¿sí? Si yo estoy tratando un distrés respiratorio agudo, a veces se administra mucha PIP, y la PIP, por más que produzca reclutamiento alveolar, ventilación de alveolos que no están ventilados, produzca mayor hematosis y mayor, digamos, oxigenación, lamentablemente el aumento de la presión positiva dentro de la caja torácica va a hacer que disminuya el retorno venoso, y si disminuye el retorno venoso también puede producir una caída del gasto cardíaco. Eh, con respecto de las causas crónicas, esto es lo más frecuente, ¿sí? Las causas crónicas, lo que es el EPOC, ¿sí? Las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, el enfisema sobre todo, cursan con esto. Es decir, entonces, ustedes, si ven un paciente POC, lo más seguro que ese paciente tiene falla cardíaca derecha, ¿sí? Supongamos si no es hipertenso, no tiene ningún otro factor de riesgo cardiovascular. La fibrosis pulmonar también puede llegar a producir sobrecarga de trabajo del corazón derecho, la cifoescoliosis. Estos son dos ejemplos de patologías que la espirometría va a dar un patrón de tipo restrictivo, ¿sí? Los pacientes obesos con hipoventilación, también acuérdense que la obesidad condicionaría, con hipoventilación, condicionaría un síndrome de insuficiencia respiratoria, hipoxémica, hipercámnica, tipo 2. Acuérdense que la hipoxemia y la hipercapnia produce vasoconstricción en el lecho vascular pulmonar, y obviamente va a producir a la larga también, va a producir sobrecarga de trabajo al ventrículo derecho. Pérdida de tejido pulmonar debido a una cirugía. Y acá, por último, quise mencionar lo que son las embolias pulmonares crónicas. Hay personas, hay situaciones, nos pasó a nosotros en el servicio hace un par de años, una chica que se la estuvo estudiando, jovencita, el único antecedente sobrepeso y anticonceptivos, se la venía estudiando por un síndrome de hipertensión pulmonar idiopático. Es decir, no sé el motivo por el cual, no recuerdo bien el motivo por el cual la paciente ingresó, una chica joven, y el ecocardiograma le salía que tenía hipertensión pulmonar. No se sabía por qué. Después la paciente reingresa meses después por una situación de disnea y taquicardia sinusal, y bueno, esa paciente tenía un taponazo en la arteria pulmonar derecha. Y esa paciente obviamente hecho un TEPA agudo y falleció. Pero más que TEPA agudo, esa paciente ya venía haciendo embolias crónicas, y por eso la única manifestación que tenía en el ecocardiograma era que tenía aumento de las cifras de valores de la tensión arterial en la arteria pulmonar. Entonces sepan que se puede llegar a dar esta circunstancia que una persona esté embolizando en forma crónica, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos diagnóstico de esto? Eh, Hay que sospecharlo, ¿sí? En los pacientes que tienen una de las causas, ¿sí? Si el paciente tiene EPOC, lo más frecuente si tiene fibrosis pulmonar, etcétera. Entonces, en la radiografía nosotros ya vamos a ver que tiene un aumento de tamaño en el ventrículo derecho. ¿Por qué hablo de la radiografía? Porque es el estudio más rápido, más accesible. No es que usted pide de entrada un ecocardiograma, no. Un paciente ingresa por X síntoma, X signo, etcétera, y ese paciente, el primer estudio que le pide una radiografía. Y ahí en la radiografía ya van a ver
que va a tener un aumento de tamaño de las cavidades derechas. ¿Se puede llegar a ver evidencia electrocardiográfica? Sí, se pueden detectar. Hay signos de sobrecarga derecha, como ser que el eje del corazón se desvíe a la derecha, ¿sí? Que tenga ondas QR en la derivación B1, ¿sí? Onda aérea dominante en las derivaciones B1, B3. Y algo más fácil de detectar, que hay inversión de los voltajes, ¿sí? Por ejemplo, B1 siempre es negativo, ¿sí? Y B6 siempre es positivo. Entonces suele haber, por ejemplo, una inversión de los voltajes, es decir, se puede hacer B1 más ligeramente positivo y B6 un poquito más negativo. El ecocardiograma que va a tener la palabra final, la gama, la gamografía podría evaluar, digamos, la función del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. El eco permite ver la presión sistólica del ventrículo derecho, pero obviamente a veces está limitado en algunos aspectos técnicos de acuerdo a la enfermedad pulmonar. ¿Por qué? Porque los pacientes POC, acuérdense que tiene un paciente tórax en tonel hiperinsuflado, entonces no va a tener una muy buena ventana acústica para poder realizar el ecocardiograma. Bueno, tratamiento de estos pacientes, tratar la causa, es difícil, sobre todo relacionado con la insuficiencia respiratoria, es decir, el paciente fumó toda su vida, ya tiene ese tórax de tonel, ya tiene un pulmón enfisematoso, y bueno, ya no se puede revertir eso. Incluso, si le hicieran trasplante de pulmón a ese paciente, sí, lo vamos a curar la insuficiencia respiratoria, va a quedar con inmunomoduladores o corticoides para el trasplante, pero ya tiene un corazón que está totalmente afectado. Por eso, a la mayoría de los pacientes, si se hace trasplante de pulmón, se trata de hacer trasplante cardiopulmonar, pero tienen que tener mucha suerte de tener los dos órganos para vos. En presencia de edema, se utilizan diuréticos, ¿sí? Recuerden siempre un paciente con insuficiencia cardíaca y edematizado, se utilizan diuréticos. Son útiles si es que tiene una buena función del ventrículo izquierdo, ¿sí? Eso es todo, chicos. ¿Dudas con respecto a esto? Es muy sencillo, ¿sí? Es falla cardíaca derecha secundaria a una patología pulmonar. La causa más frecuente que tienen que acordarse es el EPOC, ¿sí? La fibrosis pulmonar, la cifoescoliosis, eh, podría llegar a mencionar las embolias crónicas, y obviamente dentro de las causas agudas, muy relacionado con el tema que vimos recién, que sería, obviamente, tromboembolismo pulmonar agudo. ¿Ninguna duda de esto? Así pasamos al siguiente tema y ya. No, profe. Muy bien. El último tema que vamos a dar hoy va a quedar pendiente y va a quedar en el tintero, ya va a ser para después del otro parcial, porque ahora queremos dar temas que estén relacionados. Nos va a quedar en el tintero todavía fibrosis quística, así que fibrosis quística va a quedar pendiente que la podamos dar después. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema.